La cultura mapuche es una de las culturas indígenas más importantes de América del Sur y tiene sus raíces en la región que actualmente corresponde a Chile y Argentina. El pueblo mapuche también es conocido como gente de la tierra. Ha mantenido una fuerte conexión con la naturaleza y ha desarrollado una rica tradición cultural a lo largo de los siglos. La historia de la cultura mapuche se remonta a miles de años atrás, antes de que la llegada de los colonizadores europeos. Durante ese tiempo, los mapuches se establecieron en la región de los lagos y volcanes. Estos desarrollaron una agricultura basada en la caza y la recolección. La organización social mapuche se basaba en clanes o linajes extendidos conocidos como lof, que compartían un territorio y una identidad común. Cada lof era liderado por un lonco, quien representaba y guiaba a su comunidad. La cosmovisión mapuche está profundamente arraigada con la espiritualidad y la relación con el entorno natural. El kimun o conocimiento mapuche se transmitía oralmente de generación en generación y comprende una amplia gama de conocimientos sobre la naturaleza, la medicina general y las prácticas agrícolas. Uno de los aspectos más destacados de la cultura mapuche es su arte y artesanía. Son reconocidos por sus tejidos y cesterías, donde ellos plasman su simbología y conexión con la naturaleza, además de los tallados en madera. La historia reciente de los mapuches ha estado marcada por la resistencia y la lucha por la preservación de su identidad cultural y sus tierras ancestrales. A lo largo de los siglos han enfrentado la colonización española, la ocupación de sus territorios y la pérdida de su autonomía. Sin embargo, a pesar de los desafíos, la cultura mapuche ha prevalecido y sigue siendo una parte vital de la identidad de muchas personas en la región. En resumen, la cultura mapuche ha dejado una huella en la historia y la identidad de América del Sur. ¿Quiénes eran los araucanos? Esta era una región independiente donde vivía una etnia amerindia, conquistada por Chile y Argentina a fines del siglo XIX. Estos también eran denominados mapuche. Su historia se remonta a siglos atrás y han desempeñado un papel fundamental en la resistencia y preservación de su cultura frente a la colonización española. Su nombre deriva del término mapudungun, mapu, tierra, y che, gente, que se traduce como gente de la tierra. Los araucanos desarrollaron una cultura rica y compleja, basada en su organización social y política, así como en una economía sustentada en la agricultura, la caza y la recolección. Durante la colonización española en América Latina, los araucanos se destacaron por su resistencia y valentía en la defensa de sus territorios y su cultura. Enfrentaron numerosas expediciones y campañas militares españolas, lideradas por figuras como Pedro de Valdivia y Francisco de Villagra. Los araucanos lograron mantener su independencia y establecieron un sistema defensivo conocido como el sistema de fuertes para proteger su territorio. En cuanto a su organización social, los araucanos se basaban en clanes familiares, es decir, que se transmitían por línea paterna, la cual también era patriarcal y poligámica, y comunidades extendidas conocidas como lof, que es el jefe de alguna de estas comunidades, quien era elegido por su sabiduría y capacidad para liderar. La toma de decisiones se realizaba de manera colectiva a través del Parlamento, donde los miembros de la comunidad discutían y acordaban asuntos importantes. Los araucanos también tenían una fuerte tradición de guerra y valoraban la valentía y el coraje. Hoy en día, las comunidades mapuche o lof son grupos consanguíneos, principalmente patrilineales, basada en el parentesco y en la cercanía social y racial. Es decir, se impone una solidaridad primero familiar y luego comunitaria. Esta forma de organización, que está muy vinculada a la vida rural, se ha adecuado a otros contextos, como el urbano, en donde han surgido también los llamados centros culturales mapuche. Contexto histórico.
El pueblo mapuche es uno de los pueblos originarios más notorios del país, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural, que ha encontrado históricamente formas de resistencia y de adaptación a la dinámica del contacto fronterizo con españoles y chilenos. Los mapuches se rebelaron contra el sometimiento español e incendiaron las ciudades que habían fundado desde el río Biobío al sur. Esta rebelión fue al inicio de la guerra de Arauco, que obligó a España a mantener un ejército profesional que resguarda las fronteras, así como a reconocer la autonomía mapuche en su tierra. La guerra Arauco se prolongó toda la primera mitad del siglo XVII, decayendo luego de la última gran rebelión mapuche de 1656, fecha desde la cual las regiones fronterizas se distendieron y se produjeron importantes transformaciones sociales en la familia mapuche, fruto de su expansión a las pampas argentinas y la intensificación del comercio entre estos los criollos. Los mapuches debieron resistir durante todo el siglo XIX la intensa presión de las nuevas repúblicas de Chile y Argentina, que a través de respectivas campañas militares ocuparon la región. La integración de la Araucanía al territorio chileno en 1882 provocó el derrumbe de toda una sociedad que había encontrado la manera de adaptarse a siglos de lucha y contacto fronterizo. Los mapuches fueron confinados en territorios delimitados por el Estado, cerrándose el tránsito entre Chile y las pampas argentinas y obligándolo de esta manera a convertirse en un pueblo campesino y a habitar tierras de mala calidad entre las zonas costeras y la precordillera andina. La conformación de grandes latifundios a partir de remates de llamadas tierras baldías por parte del Estado agravó la situación, creando una estructura agraria fuertemente desigual, a la vez que se sumaron durante la primera mitad del siglo XX las exacciones y estafas a las comunidades mapuches que vieron ocupadas gran parte de sus tierras. El crecimiento demográfico y la contracción de las tierras comunales dio inicio a una intensa corriente de migración campo-ciudad, lo que ha llevado a que hoy más de la mitad de los mapuches chilenos vivan en las ciudades. El definitivo sometido mapuche solo terminó ante el ejército de la República de Chile con la así llamada pacificación de la Araucanía en 1882. Esta acción militar se fundamentó en la urgencia por conquistar territorios explotados, impulsada bajo una ideología que propugnaba la eliminación de los indígenas en nombre de la civilización. A partir del triunfo militar chileno y para dar inicio a una colonización con elementos criollos y europeos, se controló al indígena por medio de su asentamiento en reducciones de propiedad comunal. Y las consecuencias directas de este proceso para la sociedad mapuche fueron la drástica disminución de sus tierras por reiteradas y masivas usurpaciones, la dependencia en un agente externo, el Estado, y una desorganización social causada por la pérdida de autoridad de los loncos, es decir, los LOF. Producto de todo esto, desde inicios del siglo XX, la acción mapuche pasa del campo militar al político, de guerreros a liderar organizaciones del campo de la ciudad, con una progresiva migración y el surgimiento de una élite
intelectual y profesional en el seno de la sociedad mapuche. En los años 80 se incrementa el nivel de pobreza del mapuche, lo que conlleva más migración a la ciudad y mestizaje. Se estima que la población mapuche prehispánica era aproximadamente de 1 millón. Hoy en día los mapuches ascienden a más de 6.000 personas, que corresponden al 87,3% de la población indígena del país. Gracias. El siguiente punto es la arquitectura. Algunas de sus características son que son llamadas rucas. Están hechas con barro, paja y ramas. Estas tienen una base redonda, con un techo que puede ser triangular o cónico. En la imagen podemos ver la vista exterior, un corte y la vista en planta. Tenemos divisiones que no son permanentes, tenemos el fogón o cutralhue y tenemos el ingreso ahí marcados. Tenemos los modelos de arquitectura que podemos encontrar. Está el Chiu Chiu, el de la isla de Pascua, el Talahuén, el Tilamá, el Cajón de Magdalena, el Cocalán, la Trapa Trapa, la Ruca Mapuche, el Catmú y el Timauquel. Todos estos varían dependiendo de su ubicación, dependiendo de las costumbres del pueblo, del clima y diferentes imposiciones que pueden llevar. Procesos constructivos. Aquí podemos apreciar cómo se está construyendo una ruca. Como primer punto tenemos la demarcación del terreno para ubicar las dimensiones que va a tener este. En segundo punto tenemos el levantamiento de la tabiquería, en el que podemos ver el asentamiento, cómo se vería en 3D, cómo va tomando forma, los pilares, el techo, las paredes. En tercer punto tenemos el revestimiento con tejidos. Este se lleva a cabo con plantas, con ramas, con paja, para darle la impermeabilización que este necesita para mantener el calor adentro. Y en la última imagen podemos ver cómo solamente les falta terminar la parte de la cúpula superior. En la Araucanía, las construcciones mapuches están emplazadas en un entorno típico del sur de Chile, de bosques cifolios, central de morrenas y conos cercanos a la precordillera. Geográficamente están en una zona de policultivos de alto rendimiento y frutales. En este se presentan residuos de especies arbóreas, como son el roble y el lingue. Esta tipología arquitectónica está en total acorde a su entorno próximo. Sistema pasivo térmico. En temas de eficiencia energética y uso de materiales según clima y región, hay mucho que aprender de las construcciones tradicionales de los pueblos originarios de cada país. La bioconstrucción es un proceso que comprende la vivienda como un organismo que nace y después de haber cumplido con su vida útil, muere y se deteriora, intercambiando materia y energía con el medio que la rodea. En ese ciclo, ese ciclo es uno de los preceptos básicos comprendidos por la arquitectura mapuche. Las principales ventajas de este material en el proceso es que es muy práctico, además de que resulta muy económico. Tiene propiedades térmicas muy convenientes para su aislación en climas adversos. Tenemos el verano en Santiago, con temperaturas exteriores de 30 grados, que por la impermeabilización
por dentro se llegan a sentir de 20. Elementos que ayudan a tener esas temperaturas de confort térmico es la ventilación cruzada, donde ingresa el viento por la puerta y sale el aire caliente por la ventilación. Y también tenemos el invierno Araucanía. Elementos que ayudan a tener esas temperaturas es el fogón Cutralwe, que está ubicado de manera central en la ruca y proporciona una fuente de calor extra. Esto ayuda a que los exteriores, que pueden llegar a ser de 3 grados, se mantengan afuera mientras que adentro esté cálido. Ahora tenemos algunos elementos que conforman la ruca. Las estructuras son de preferencia de postes de algún árbol nativo, como lo sería el pellín, también llamado Notofangus obliqua, que es reconocido por su dureza y durabilidad. El relleno de estos tabiques es principalmente en base a tejidos de paja, de diversos tipos de vegetales según el clima y la resistencia. En la imagen podemos ver las divisiones interiores que son móviles. Podemos ver el detalle de la unión del tabique y techumbre. Podemos ver cómo las vigas son diagonales y el pie derecho, que es la viga recta. En esa imagen están los muros, tabiquería estructural. En las imágenes de la derecha podemos ver las cerchas, la solera y el poste que sostiene el techo. Podemos ver detalles de cumbrera. Podemos ver Ulloluruca, que es la abertura superior por donde sale el humo. Vivienda. Tenemos algunos datos de la vivienda desde el punto de vista exterior. Denominadas rucas, tenían una superficie de entre 120 y 240 metros cuadrados, con paredes de adobe o tablas o de varas de coligüe, reforzadas por dentro con postes de madera y se tapizaban con totora. El techo es de junquillo o de algún pasto semejante a la paja brava. Usualmente no tienen ventanas. Algunos datos de las viviendas desde el interior. Tenían 2 o 3 pilares gruesos de roble que eran alineados a lo largo de su eje simétrico y reforzados con grandes piedras para dejarlos perfectamente verticales. En el extremo superior se colgaba un tronco horizontal que funcionaba como caballete o cumbre. A una altura de 1 o 2 metros se encajaba una solera que servía de apoyo. Organización de la vivienda. El telar se ubicaba cerca de la entrada a fin de poder aprovechar la iluminación natural. Las camas y otros objetos del mobiliario se distribuían cerca de los laterales. Las vigas de la techumbre y otros elementos estructurales se utilizan para colgar diversos objetos como riendas, sogas o bolsas de cuero. El interior está subdividido mediante paneles a fin de conformar espacios más pequeños que amplíen en un segundo nivel el espacio. En el centro se encuentra un espacio destinado a encender el fuego, el Cutralwe. Sobre este espacio se practica un hueco destinado a la salida del humo. Tipos de vivienda. Como primer punto tenemos la ruca picunche. Es de planta ovalada y techada con atados de paja. Sus muros son de madera en sentido vertical. Al igual que la ruca lafkenche, se estructura en base de 2 o 4 pilares centrales que sostienen el envigado. En las imágenes podemos ver cómo se distribuyen y la forma que tienen. Como siguiente punto tenemos la ruca pehuenche. Estas rucas se encuentran hacia la cordillera de los Andes.
por lo tanto tienen soluciones que se adaptan a las exigencias del lugar. Su planta es cuadrada o rectangular. Está techada con una resistente estructura de madera que sostiene el peso de las nevadas en el invierno y tiene una pendiente inclinada para que así la nieve escurra más fácilmente. El techo se apoya en los muros perimetrales de madera tableada en sentido vertical. Como siguiente tenemos la ruca huiliche. Su planta generalmente es cuadrada, tiene muros tableados en sentido horizontal. Como está ubicada hacia el sur, su techo es inclinado de paja y se estructura en muros perimetrales. Tiene 2 puertas, una hacia el oriente y la otra hacia el poniente. Y como último tipo tenemos la ruca lafkenche, que es generalmente de planta circular. Su techo es de paja y es tan largo que llega hasta abajo y se llega a confundir con los muros de este mismo material. Se estructura a partir de 2 postes centrales que sostienen el envigado del techo. Algunos datos. Urbanismo. Aunque no hay un concepto claro de urbanismo araucano, se puede hablar del hábitat mapuche o de la arquitectura mapuche para referirse a las formas de construcción y organización del espacio que desarrollaron los mapuches. Punto 1. El hábitat mapuche se caracteriza por su integración con el paisaje natural y la utilización de materiales y técnicas constructivas propias de la zona, tales como tierra, piedra y madera. 2. La vivienda mapuche, incluyendo la ruca o casa comunitaria, como centro de la vida social, y las chaguas o casas circulares para las familias. La organización del espacio se basa en la relación entre las familias y el entorno natural. Tiene en cuenta los ciclos estacionales y las prácticas agrícolas y ganaderas. El uso del fuego es un elemento central en la arquitectura mapuche, tanto para la cocción de alimentos como para calentar las viviendas. La decoración y simbología mapuche están presentes en la arquitectura a través de pinturas, grabados y tallados en la madera de las viviendas. La decoración también cumple con una función ritual en ceremonias y fiestas. Se utilizan elementos como plumas, cueros, huesos y conchas para la creación de objetos y adornos. El hábitat mapuche ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha adquirido nuevas formas y técnicas constructivas a través de la influencia y de los colonizadores españoles y los intercambios culturales con otros pueblos indígenas. Actualmente existen esfuerzos por valorar y preservar el hábitat mapuche como patrimonio cultural y como forma de sustentabilidad a través de técnicas de construcción sostenible y la recuperación y reutilización de materiales. Algunos datos y curiosidades. Construida a partir de troncos de árboles, una estructura ritual importante es el rehué. Consiste en un altar sagrado utilizado por los mapuches en muchas ceremonias, como podemos ver en la primera imagen. También destacan las estatuas de madera denominadas chemamul, che de persona y mamul de madera, madero con aspecto de persona. Estas se utilizaban en ritos funerarios. Otro dato es el humo de la ruca daba durabilidad. Cuando se deja de hacer el fuego 1 o 2 días, el mismo hollín produce humedad y la ruca empieza a mojarse por dentro. Por eso era que el fuego era permanente, nunca se apagaba. Día y noche el fuego permanecía. El humo se va mezclando con la grasa de los alimentos, con el vapor del agua, de las comidas, y que va haciendo una capa de hollín que ayuda a impermeabilizar. La tecnología de los pueblos araucanos está basada principalmente en materias y herramientas disponibles en su entorno natural.
La principal herramienta utilizada para la elaboración de cueros pintados era el cuchillo de piedra que se obtenía a partir de la talla de rocas volcánicas. En cuanto a los pigmentos utilizados para la pintura de los cueros, estos eran obtenidos a partir de sustancias naturales como la tierra, la arcilla, los minerales y las plantas. Los colores se lograban mezclando estos pigmentos con agua y algunas sustancias adhesivas como la clara de huevo. Para la elaboración de los cueros se utilizaban técnicas de curtido que implicaban la sal, el aceite y cortezas de árboles. Estos procesos eran realizados en forma artesanal y requerían de mucha habilidad. En cuanto a la pintura en sí, los diseños y figuras plasmados en los cueros eran realizados con gran detalle y precisión, utilizando pinceles de cerdas de animales y herramientas punzantes para crear líneas o detalles. En conclusión, la tecnología de los pueblos araucanos en relación a la elaboración de cueros pintados era rudimentaria, pero altamente efectiva y adaptada a su entorno. La combinación de las técnicas de curtido y pigmentación y pinturas lograba un resultado, un objeto bello, resistente y lleno de simbolismo y significados culturales. La importancia de la obra nos da a conocer que la planta es fundamental para asegurar la durabilidad de la ruca. De acuerdo con el arqueólogo Carlos Aldunate, los techos de coirón, cipreseas y juncaceas resisten hasta 4 años, mientras que los de linquena se conservan solamente hasta 20 años. En 1930, Claudio Joseph descubrió los cambios que sufrieron las viviendas mapuches tras la ocupación estatal. Según él, la ruca tradicional es de base circular y de forma cónica. Cambió paulativamente de acuerdo con el tamaño del terreno y el acceso de los bosques nativos. Así aparecieron diversos tipos de viviendas, como las rectangulares, forradas totalmente de pájara, las elípticas, con el techo plano inclinado hasta el suelo. A comienzos de la conquista, los españoles señalaron que la ruca podía albergar hasta 100 habitantes agrupados en torno a un cacique, aunque lo común era que cada familia se mantuviera separada de las otras para asegurar la autonomía territorial. En la actualidad hay testimonios y relatos que concuerdan con el tipo de ruca, depende del entorno geográfico, la influencia española o chilena o el número de habitantes. Las características propias de las comunidades mapuches, costeras, lacustres o del interior, y el acceso cada vez más restringido a terrenos amplios, espacios cultivables, cursos de agua y especies forestales nativos con factores que determinan el emplazamiento, los materiales y la forma de construcción. Después de una investigación profunda sobre los pueblos araucanos y los cueros pintados, se puede concluir lo siguiente. Los pueblos araucanos eran una confederación de pueblos indígenas que habitaban en el territorio que actualmente se conoce como Chile y Argentina. Estos pueblos tienen una cultura rica y compleja y se destacan por sus habilidades en la guerra, la agricultura y la artesanía. Una de las formas de arte más destacada de los pueblos araucanos era la pintura en cuero. Esta técnica consistía en la aplicación de pigmentos naturales sobre la superficie de cueros para crear diseños, figuras que reflejaban la cosmovisión y la historia de los pueblos. Los cueros pintados araucanos tenían diversos usos, entre los que destacaban el uso ceremonial, el uso como vestimenta y el uso como objeto de intercambio en el comercio. Además, estos cueros eran valorados por su belleza y por el talento artístico que reflejaban. A lo largo de la historia, los pueblos araucanos han enfrentado numerosas dificultades y desafíos, como la conquista española, la guerra con los mapuches y la marginación social y económica. A pesar de ello, los pueblos araucanos han mantenido la identidad cultural y sus tradiciones, y la pintura en cuero sigue siendo una forma de arte viva y vibrante en la actualidad. En resumen, la investigación sobre los pueblos araucanos y los cueros pintados nos permiten comprender la riqueza y la diversidad de las culturas indígenas de América del Sur.